Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergiremos en un tema que para los verdaderos aficionados a las telenovelas turcas es como desenterrar un cofre del tesoro, bomba, secretos explosivos, Enginak Yürek y Tuba Büyüküstün, amor prohibido. Sí amigos, hoy desentrañaremos los misterios, los rumores y la química electrizante que según muchos, floreció entre Enginak Yürek y Tuba Büyüküstün, especialmente después de su trabajo en la icónica serie Kara Para Aşk. Pero antes de que nos adentremos en el laberinto de secretos, amores prohibidos y explosiones de emociones, permítanme recordarles que si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es una manera fantástica de no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre sus actores turcos favoritos, análisis de series, los chismes más jugosos y mucho más. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que no duden en suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Bien, ahora sí, prepárense porque esto va a estar muy interesante. ¿Quién no recuerda Kara Para Aşk? Esa telenovela que nos mantuvo al borde del asiento con una trama llena de misterio, romance, giros inesperados y por supuesto, mucha tensión. Enginak Yürek en el papel de Ömer Demir, y Tuba Büyüküstün en el papel de Elif Denayse, nos regalaron interpretaciones inolvidables. La química en pantalla era innegable, palpable, como si el aire se electrificara cada vez que compartían una escena explosiva. Y ahí es precisamente donde comienza la magia, y por supuesto, los rumores. ¿Por qué realmente esa química espectacular era solo producto de su profesionalismo? ¿Sentimientos que se quedaron confinados en el set de grabación? Bueno, como siempre, Internet y las redes sociales, ese hervidero de especulaciones y análisis exhaustivos, alimentaron la llama con un sinfín de teorías, análisis y detalles que parecieron confirmar lo que muchos fans anhelaban: una conexión mucho más profunda que una simple relación laboral. Fotos, análisis de miradas, comentarios en entrevistas, gestos durante las grabaciones, todo se convirtió en combustible para alimentar la idea de que entre Engin y Tuba, en la vida real, había algo más. Analicemos un poco más a fondo. La intensidad con la que se miraban en la serie, la forma en que se complementaban a la perfección, la naturalidad con la que interactuaban, la manera en que se entendían sin siquiera mediar palabra, era, innegablemente, algo especial. Las escenas románticas eran, bueno, arrolladoras. Llenas de pasión, ternura y una conexión que parecía trascender la ficción. Y los fans, por supuesto con su ojo avizor, no tardaron en notar esa conexión palpable. Los foros y las páginas dedicadas a las series turcas se inundaron de comentarios, las redes sociales explotaron con collages, edits y vídeos que resaltaban lo que a ojos de muchos era evidente. La pregunta del millón, la que todos se hacían en secreto o abiertamente, era: ¿amor en la vida real? Se traspasó la barrera de la ficción. Y ahí es donde entran los secretos, los rumores, y el halo de misterio que rodea la vida personal de los actores. En el mundo de las telenovelas, y sobre todo en este tipo de producciones que exigen una alta dosis de conexión entre los actores, los sentimientos a veces traspasan la pantalla. Las largas horas de rodaje, la presión constante, la intensidad de las emociones que deben interpretar, todo esto puede crear vínculos muy fuertes, muy íntimos. ¿Pasó esto con Engin y Tuba? Es una pregunta difícil de responder con certeza, porque, como siempre, los actores son muy celosos de su vida privada. Y en este caso, la discreción fue la norma. Sin embargo, algunos detalles, algunas pistas alimentaron la especulación y avivaron las llamas de la esperanza en los corazones de los fans. Se habló de salidas juntos, de encuentros discretos fuera del set, de miradas cómplices en eventos y premiaciones, de indirectas sutiles en entrevistas. Pero como el destino a veces es cruel, nunca hubo una confirmación oficial. Ni fotos que demostraran de manera irrefutable una relación sentimental, ni declaraciones que confirmaran los rumores. Todo se mantuvo en un halo de misterio, un velo de secreto que, lejos de apagar la curiosidad, la intensificó. Luego es crucial considerar el contexto, la personalidad de los actores y el tipo de figuras públicas que son. Enginak Yürek, conocido por su discreción y su hermetismo, siempre ha sido muy cuidadoso con su vida personal. Es un actor que prefiere que su trabajo hable por sí mismo, que huye de los escándalos y que protege a toda costa su intimidad. La idea de una relación sentimental expuesta al escrutinio público probablemente no encajaba con su forma de ser.
Tuba Büyüküstün, por su parte, siempre ha sido una figura muy mediática con una vida sentimental que inevitablemente ha sido objeto de comentarios y análisis. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y eso implica una gran exposición pública. Ambos, por lo tanto, son muy conscientes de la atención que generan, de las miradas que los siguen, y de las consecuencias que pueden tener sus acciones. Quizás esa conciencia, esa necesidad de preservar su privacidad, influyó en su decisión de mantener todo en secreto. ¿O simplemente decidieron que era mejor no alimentar los rumores? También es importante recordar que en el mundo del espectáculo, a veces se generan rumores, se crean historias, se alimentan especulaciones para promocionar un producto. En este caso, la telenovela, Kara para Aşk. La química innegable entre los actores, el misterio que los rodeaba, la incertidumbre sobre su relación personal, todo sumaba para mantener a la audiencia enganchada, para generar conversaciones y debates en las redes sociales, para crear una expectación que, al final, beneficiaba a la serie. ¿Fue una estrategia de marketing bien orquestada? Es una posibilidad, aunque claro está, no hay pruebas que lo confirmen. Lo que sí es innegable es que Kara para Aşk fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y que conquistó a audiencias de todo el mundo. Y que la pareja protagonista, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, fueron una de las claves fundamentales de ese éxito arrollador. Su conexión, fuera real o simplemente producto de una excelente actuación, fue fundamental para el impacto que tuvo la serie. El público se enamoró de Ömer y Elif, y de la magia que se generaba entre ellos. Pero, ¿qué pasó después? ¿Se distanciaron? ¿Siguieron siendo amigos? ¿Mantuvieron el contacto en la intimidad? No hay mucha información al respecto. Después de Kara para Aşk, cada uno siguió su camino profesional, con proyectos exitosos y carreras sólidas. Engin Akyürek protagonizó otras series muy aclamadas, como Kurt Seyit Besura y Sefirin KZ, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes complejos. Tuba Büyüküstün, por su parte, continuó consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía, participando en series como Cesur Güzel y The Ambassador's Daughter y demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos. Pero como suele ocurrir, los fans, con su memoria prodigiosa y su cariño incondicional, nunca olvidaron esa chispa, esa química especial. Hoy en día, años después del final de Kara para Aşk, todavía hay quienes sueñan con verlos juntos de nuevo en otra producción. La esperanza, dicen, es lo último que se pierde. En las redes sociales, los fans siguen creando edits, collages y vídeos que recuerdan los mejores momentos de la serie, y que reviven la magia de Ömer y Elif. ¿Será posible un reencuentro? ¿Volveremos a ver a Engin y Tuba compartir pantalla? Nunca se sabe. El mundo de la televisión turca está lleno de sorpresas. Las alianzas inesperadas y los reencuentros que parecían imposibles son pan de cada día. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este misterio? ¿Qué podemos deducir de todos estos rumores, especulaciones y análisis? Bueno, primero que nada, que la química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün en Kara para Aşk fue innegable, palpable, y que generó muchas especulaciones, alimentando los sueños de millones de personas alrededor del mundo. Que tal vez hubo algo más allá de la pantalla, algo que trascendió el set de grabación, pero que lamentablemente no tenemos pruebas contundentes para confirmarlo. Que el misterio, como siempre, ha sido parte del encanto de su relación. Y que los fans, como siempre, seguirán soñando con un reencuentro, con una nueva oportunidad de verlos juntos, de revivir esa magia, de volver a creer en el amor, en la conexión y en las historias que nos hacen soñar. En resumen, hemos explorado los secretos que rodean la supuesta relación entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, especialmente después del fenómeno de Kara para Aşk. Hemos hablado de la intensa química en pantalla, de los rumores y especulaciones que la alimentaron, y de la falta de confirmación oficial que, lejos de apagar la llama, la mantuvo encendida. Hemos analizado el contexto, la personalidad de los actores, sus trayectorias y las posibles razones por las que la historia pudo quedar en secreto. Hemos considerado la posibilidad de una estrategia de marketing, y finalmente hemos concluido que el misterio es parte del encanto y que los fans, con su pasión y su cariño, seguirán soñando con un reencuentro que esperemos algún día se haga realidad. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün y la magia de Kara para Aşk.
¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿O simplemente fue una excelente química profesional? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus teorías y opiniones. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. Y no olviden, por favor, darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de cariño para todos. Hasta luego. Y no olviden suscribirse y activar la campanita. Nos vemos pronto.